Ahora veamos el ejercicio 322, que dice: la empresa Fight Sociedad Anónima ha comprado una gran cantidad de herramientas para proveer las unidades automotrices que vende. Para aceptar la recepción de este envío se decidió aplicar el siguiente plan de aceptación de muestreo doble. El tamaño de la muestra 1 es 100, la cantidad de defectuoso aceptado en la muestra 1 es 3, la muestra 2 50 y la cantidad de defectuoso aceptado en la muestra 2 es 6. Se requiere trazar las curvas de aceptación y rechazo en la primera muestra, trazar la curva de aceptación en la muestra combinada, hallar inspección muestral promedio y bueno, todo lo que está ahí. Entonces veamos. Acá empezamos a trabajar lo que es muestreo doble. El muestreo doble nos dice que se toma una primera muestra de 100 elementos y una segunda muestra de 50 elementos. Ahora bien, en la primera muestra el máximo de defectuosos es 3 y en la segunda muestra es 6. Lo que nos pide acá es la probabilidad de aceptar en la primera muestra, que lo vamos a simbolizar así como P sub 1 de P, y la probabilidad de rechazar en la primera muestra. En el punto B nos pide la probabilidad de aceptar en el muestreo doble. En el punto C la inspección muestral promedio, que se calcula de esta forma. En este caso se utiliza el n sub 1, el n sub 2 y el P' de P, que es la probabilidad de pasar a la segunda muestra, que ya lo vamos a ver. Perdón. Entonces, comencemos. En el caso del muestreo doble, se toma una primera muestra, que en este caso es de 100 elementos. El x sub 1 en este caso son las cantidades defectuosas que se encuentran en esta primera muestra. Si en esta primera muestra yo encuentro 3 o menos defectuosos, acepto el lote que estoy supervisando. Ahora bien, si la cantidad de defectuosos es mayor a 6, o sea, la cantidad de defectuosos que se permite en la muestra 2, rechazo directamente ese lote y no tomo una segunda muestra. Ahora, si la cantidad de defectuosos es mayor a 3 y menor a 6, o sea 4 o 5, en ese caso debo pasar a la segunda muestra. En la segunda muestra voy a tomar 50 elementos. Si la cantidad de defectuosos en esta segunda muestra es menor o igual a 6, menos lo que encontré en la primera muestra, entonces acepto el lote. Ahora bien, si la cantidad de defectuosos que encuentro en esta segunda muestra es mayor a 6 menos lo que encontré en la primera muestra, rechazo el lote. O sea, este 6 es el límite de defectuosos que me da para encontrar en la segunda muestra, pero debo tener en cuenta lo que ya encontré en la primera muestra. Entonces, lo que me pide acá es la probabilidad de aceptar en la primera muestra está dado por la probabilidad de que el x sub 1, o sea la cantidad de defectuosos encontrado en la primera muestra, sea menor o igual a 3. En este caso acepto, dijimos acá, y trabajamos con una media que está dada por la cantidad de elementos de la primera muestra por la proporción de defectuosos que voy encontrando en la muestra. Dijimos que esto se distribuye Poisson. Entonces, como dice acá, esta es la probabilidad de aprobar el lote en la primera muestra. Tomo la primera muestra. Si la cantidad de defectuosos en esos 100 elementos es menor o igual a 3, entonces acepto el lote y no tomo una segunda muestra. Ahora, la probabilidad de rechazar en esa primera muestra está dado por la probabilidad de que la cantidad de defectuosos que encuentro en esos primeros 100 elementos es mayor a 6. Trabajando con la media que está dada por la cantidad de elementos de la primera muestra. Como la distribución Poisson me acumula de izquierda a derecha, entonces como ya venimos trabajando, esta probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual a 6 en este caso. Y esta es la probabilidad de rechazar el lote en la primera muestra. La probabilidad de aceptar en la segunda muestra va a estar dado por una sumatoria de x que va de c sub 1, o sea c sub 1 dijimos que era 3, más 1, o sea 4, que lo tenemos acá, hasta el c sub 2, o sea hasta 6. Esta es la probabilidad de aprobar en la segunda muestra, tal que la probabilidad de que x sub 1 asuma un valor x por la probabilidad de que el x sub 2, o sea la cantidad de defectuosos que hay en la segunda muestra, sea igual al c sub 2, o sea el 6, menos
la cantidad de defectuosos que encontré en la primera muestra. Entonces esta es la probabilidad de aprobar el lote en la segunda muestra. Que acá está desarrollado esta sumatoria ya con números reales del ejercicio que estamos viendo. O sea, la probabilidad de aceptar en la segunda muestra es igual a la sumatoria esta que tenemos acá. O sea, si x sub 1, o sea, la cantidad de defectuosos que encontré en la primera muestra, que era esto de acá, que me daba la posibilidad de pasar a una segunda muestra, si x sub 1 es igual a 4, por la probabilidad de que x sub 2 sea igual a 6, que era el límite de defectuoso en la segunda muestra, menos lo que ya encontré en la primera muestra, o sea, 6 menos 4, 2. Más la probabilidad, si x sub 1 son 5, digamos, defectuosos que encontré en la primera muestra, por la probabilidad de que en la segunda muestra encuentre solo un defectuoso. Ahora bien, si en la primera muestra encontré los 6 defectuosos, en la segunda muestra ya no debo encontrar ningún defectuoso para poder aprobar el lote. Y acá tenemos el P', que veíamos acá que necesitamos para la inspección muestral promedio, que está dado por la probabilidad de pasar a la segunda muestra, que está representado o que se debe realizar en realidad con esta fórmula que tenemos acá. O sea, la probabilidad de que la cantidad de defectuosos en la primera muestra esté entre 3 y 6. O sea, la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual a 6 menos la probabilidad de que x sub 1 sea igual a 3. En este caso es un intervalo que tenemos ahí entre estos dos valores, entre 6 y 3. Y la probabilidad de aceptar en el muestreo doble es la suma de la probabilidad de aceptar en la primera muestra más la probabilidad de aceptar en la segunda muestra. Ahora veamos en un cuadro ya el desarrollo del ejercicio. Lo que debemos hacer es, acá tenemos la proporción de defectuosos, le damos distintos valores a la proporción de defectuosos posibles o que queremos calcular, la cual me va a determinar el valor de la media. En este caso de la media de la primera muestra, por eso lo ponemos como un sub 1, es el n sub 1, que era 100, por la proporción de defectuosos que tenemos acá. Entonces, con este valor de la media, me sirve para trabajar con la tabla de distribución Poisson. Entonces dijimos que la probabilidad de aceptar en la primera muestra era la probabilidad de que x1 sea menor o igual a 3 con el mu sub 1. Entonces, tenemos acá las distintas proporciones de defectuoso, el valor de la media que asume con esa proporción de defectuoso, entonces con este valor vamos a la tabla de distribución Poisson y buscamos de que el x sea igual a 3. Por eso acá yo les pongo acá como referencia, en este caso, la probabilidad de aceptar en la primera muestra es la probabilidad de que x sea igual a 3, en este caso es menor o igual a 3, pero como está acumula de izquierda a derecha, entonces tomamos el punto es 3 y con estos valores de la media. Entonces veamos si la media es igual a 2, vamos a la tabla de distribución Poisson, buscamos la media 2 y el x igual a 3. Entonces, la media igual a 2, acá tenemos la tabla de distribución Poisson, acá tenemos la media y aquí tenemos los x, digamos, los valores que puede asumir x, o sea, la cantidad de defectuosos. Si x es igual a 3 y la media igual a 2, la probabilidad es igual a 0,8571. Entonces verificamos acá y esta es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectuoso de 2. Ahora, si la proporción de defectuoso es de 7, por ejemplo, verifiquemos si es que esto está bien, tenemos que ir a la distribución Poisson con una media de 7 y el x siempre igual a 3. Entonces con una media igual a 7 para verificar ese valor y un valor de x igual a 3, la probabilidad de aceptar un lote con una proporción de defectuoso de 7 es 0,818. Veamos si es que esto está bien y tenemos acá 0,818, entonces está bien. Entonces, en esta primera columna que tenemos acá, tenemos la probabilidad de aceptar el lote en la primera muestra, con distintas proporciones de defectuosos, que gráficamente lo tenemos acá. O sea, esta primera curva que tenemos acá, la 1, acá ponemos la probabilidad de aceptar en la primera muestra, o sea, de aceptar el lote. Todo lo que está por debajo de esta curva es la probabilidad de aceptar de acuerdo a las distintas proporciones de defectuosos. Entonces, se supone que si la proporción de defectuoso es igual a 2, este valor acá de P
Acá tenemos el valor 1 y acá tenemos el valor de P. Se supone que ese valor ahí es igual, o sea, si la proporción de efectuoso es 2, 0,8571. Este valor acá sería 0,8571. Esto es una representación gráfica ejemplificativa del ejercicio, o sea, no está con toda la escala correcta para que sea perfecta. Entonces ahora vamos a la probabilidad de rechazar en la primera muestra. La probabilidad de rechazar en la primera muestra, dijimos acá, que era igual a la probabilidad de que la cantidad efectuosa en la primera muestra sea mayor que 6, con la media de la primera muestra. Dijimos que este era 1 menos la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual a 6. Entonces, yo acá de referencia le pongo que es 1 menos la probabilidad de que el x sea igual a 6. En este caso es menor o igual, pero se toma como el x igual a 6. Entonces, la probabilidad de rechazar en la primera muestra, si la proporción de defectuosos es 0,03, entonces vamos a la tabla de distribución Poisson con una media igual a 3 y hacemos 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 6. Entonces verifiquemos este valor que está acá. Entonces vamos a la tabla de distribución Poisson, buscamos una media igual a 3. Tenemos acá y nos dice que es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. O sea, acá tenemos el valor 6. Vamos a verificar si está bien el valor que pusimos en el ejercicio. Entonces una media igual a 3 y la probabilidad es 0,9665. Entonces esto sería 1 menos la probabilidad 0,9665. Entonces la probabilidad de que x sea mayor que 6 es 0,0335. Vamos al ejercicio y tenemos acá 0,335, entonces está bien. Para verificar otro valor, por si tienen duda, veamos. O sea, recuerden que acá estamos calculando la probabilidad de que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. Veamos con una proporción efectuosa de 10, donde la media me da 10. Entonces vamos a la tabla de distribución normal, buscamos la media 10. Lo tenemos acá y el valor x menor o igual a 6 es 0,1301. Entonces recuerden que nosotros buscamos la probabilidad de que x sea mayor que 6, o sea, el complemento de eso es 1 menos, dijimos 0,1301. Entonces la probabilidad de que x sea mayor que 6 es 0,8699. 0,8699 para una proporción de defectuoso de 0,10. Entonces, acá tenemos ya la probabilidad de rechazar en la primera muestra. Gráficamente está dado por esta curva, que es el complemento de la probabilidad de aceptar, pero con un x igual a 6. Entonces acá se supone que acá tenemos el valor 1 y acá, a los fines didácticos, digamos, gráficos, se toma como este gráfico al revés, o sea, como que acá tenemos el valor 0 y acá el valor 1, empieza a correr desde acá la escala. Entonces esta probabilidad es la más pequeña. Para una proporción de defectuoso de 2, la probabilidad de rechazar, acá, perdón, es esta, es 0,045. Entonces esto es 0,045. Todo lo que está por arriba de esta curva es la probabilidad de rechazar en la primera muestra. Entonces es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. En realidad es la probabilidad de que x sea mayor que 6, que es lo que tenemos acá. Entonces ahí tenemos el punto A. Tenemos la probabilidad de aceptar en la primera muestra y la probabilidad de rechazar en la primera muestra. Entonces todo se decide en la primera muestra. En este caso no se pasaría a la segunda muestra. Ahora el punto B me pide la probabilidad de aceptar en el muestreo doble. La probabilidad de aceptar en el muestreo doble dijimos que era la probabilidad de aceptar en la primera muestra más la probabilidad de aceptar en la segunda muestra.
Entonces acá ya tenemos la probabilidad de aceptar en la primera muestra y nos falta calcular la probabilidad de aprobar en la segunda muestra. Para ello tenemos este cuadro que hicimos acá. Recuerden que la probabilidad de aceptar en la segunda muestra estaba dada por la sumatoria esta que tenemos acá. O sea, la probabilidad de que los números defectuosos encontrados en la primera muestra sea 4, 5 o 6, por la probabilidad de que en la segunda muestra encuentre la cantidad defectuosa que está dada por el límite de la muestra 2, que es 6, dijimos acá, menos los defectuosos encontrados en la primera muestra. Entonces, la probabilidad de aceptar en la segunda muestra está condicionada por la probabilidad de los defectuosos de la primera muestra por la probabilidad de los defectuosos de la segunda muestra. Entonces, si en la primera muestra encuentro 4 defectuosos, en la segunda muestra tengo que encontrar a lo sumo 2. Que entre esos dos sumo la cantidad de defectuosos que está permitido en la segunda muestra, que es 6. Entonces, si en la primera muestra encuentro 5 defectuosos, en la segunda muestra no puedo encontrar más de un defectuoso. Y así sucesivamente. Si en la primera muestra encuentro 6 defectuosos, paso a la segunda y no tengo que encontrar ningún defectuoso. Esto es para aprobar el lote en la segunda muestra. Si encuentro más de un defectuoso, en este caso, si ya encontré 6, se rechaza el lote. Entonces, para realizar esta sumatoria, tenemos que darle los distintos valores al x sub 1 y los valores que puede asumir el x sub 2. Entonces dijimos que está dado por la sumatoria, esa que tenemos ahí, que la tenemos acá en el cuadro. Ahora bien, lo que me pide acá es la probabilidad en un punto, o sea que x sub 1 sea igual a 4. Siempre trabajamos con menor o igual. En este caso, para encontrar la probabilidad en un punto, tengo que hacer la probabilidad hasta ese punto menos la probabilidad hasta el punto anterior. Y en este caso, como es el x sub 1, o sea los números, la cantidad de elementos defectuosos de la muestra 1, trabajo con la media de la muestra 1, porque en este caso trabajo con los defectuosos de la muestra 2, debo trabajar con el mu sub 2, que está dado por la cantidad de elementos de la muestra 2 por la proporción de defectuosos. Entonces, para que sea más claro, lo vamos a ver en el ejercicio. La probabilidad de que x sub 1 sea igual a 4, o sea en el punto 4, debo hacer la probabilidad de que x sea igual a 4 menos la probabilidad de que x sea igual a 3, trabajando con la media de la muestra 1. Entonces veamos si esto es cierto. Según esto, el valor que yo tengo en el punto 4, que x sea igual a 4, es 0,0902. Entonces veamos en la tabla. Debo ir a la tabla con esta media 2 y calcular la probabilidad hasta 4 menos la probabilidad de que x sea igual a 3. Entonces dijimos que era la media 2, buscamos la tabla de distribución Poisson, la media 2, y estamos buscando en el punto 4. Entonces yo tengo que hacer esta probabilidad menos probabilidad del punto anterior. Vamos a verificar si está bien lo que pusimos en el cuadro. Entonces yo tengo que hacer la probabilidad 0,9473 menos la probabilidad en el punto 3, con la media 2, que es 0,8571. Entonces la probabilidad en el punto 4 es 0,0902, que es la que encontramos acá. Por la probabilidad de que x sub 2, o sea la cantidad de defectuosos en la muestra 2, sea menor o igual a 2. En este caso tomamos directamente el valor que está en la tabla, porque es acumulativo hasta el valor 2, no es un punto como en este caso. Pero acá estamos trabajando ya con los defectuosos de la muestra 2, entonces debemos trabajar con la media de la muestra 2. O sea, la media de la muestra 2, donde el tamaño de la muestra era 50, en este caso, en la mitad de la muestra 1, debemos trabajar con esta media. Entonces, para encontrar este valor, debemos ir a la tabla de distribución Poisson con un x menor o igual a 2, con un x igual a 2 y la media 1.
Entonces vamos a la tabla de distribución Poisson, la media 1 y un x igual a 2 me tiene que dar 0,9197, que es el valor que tenemos ahí. Entonces realizamos este producto y le sumamos el producto del cuadro que tenemos al lado. Para verificar otro valor y que no quede en duda, por ejemplo, veamos este valor. Cuando x sub 1 es igual a 5, a lo sumo, en la muestra 2 debo encontrar un solo defectuoso. Si encuentro más defectuosos, debo rechazar el otro porque me paso de la cantidad límite de defectuosos de la muestra 2. Entonces, para verificar esto, tomemos cuando P es igual, o sea la proporción de defectuosos es igual a un 5%. La media 1 asume el valor 5, que es 100 por P, y la media 2 asume el valor 2,5, que es la mitad. Entonces en este caso debemos obtener la probabilidad en el valor 5, en el punto 5. Entonces hacemos P de 5 menos el P de 4. Veamos acá si está correcto esto. Ustedes después verifican todos los otros valores. Que puede haber algún error, por eso puede haber pasado alguno, pero bueno, veamos este. Entonces buscamos una media igual a 5. Media igual a 5. Y recuerden, nosotros estamos buscando la probabilidad en el punto 5. Entonces tengo que hacer 5 menos 4. Entonces vamos a verificar. Tenemos el valor 5 con la media 5. Es 0,6160 menos la probabilidad en el punto 4, que es con x igual a 4, que es 0,4405. Entonces el valor de la probabilidad en el punto 5 con una media 5 es 0,1755, que vemos que es el que tenemos acá. Por la probabilidad de que x sub 2 sea menor o igual a 2 con una media de 2,5. O sea, acá siempre vamos a tomar el x igual a 2, solamente que va variando la media. Entonces, con una media de 2,5, buscamos para un x igual a 2. La media de 2,5, un x igual a 2 es 0,5438. Entonces es el que tenemos acá. Y así sucesivamente vamos buscando. Perdón, en este caso deberíamos encontrar este valor que está acá, es 0,2873. Estamos trabajando con el 2,5, pero acá el x sub 2 es igual a 1. Entonces el x sub 2 es igual a 1 con una media de 2,5. Una media de 2,5 y el x sub 2 es igual o menor o igual a 1, es 0,2873, que es este valor que tenemos acá. Entonces, acá hay una coincidencia, vamos a ver si es cierto, que cuando la media es igual a 5, o sea, la proporción de defectuoso es 5, acá tenemos que el valor en el x sub 1 igual a 4 es el mismo que el valor del x sub 1 igual a 5. Verifiquemos si esto es cierto. Entonces, acá para encontrar el valor de x sub 1 igual a 5 tengo que hacer 5 menos 4 con una media de 5. Entonces con una media de 5, 5 menos 4, que es el que hicimos recién, era 0,6160 menos 0,4405, es 0,1755, es este. Veamos si es verdad el que tenemos acá, para un x sub 1 igual a 4. Trabajamos con la media igual a 5 también. Entonces, para encontrar que el x sub 1 sea igual a 4, debo hacer 44,05 menos 0,2650. Entonces en este caso hay una coincidencia de que la probabilidad en el punto 5 y en el punto 4 es el mismo. Entonces está correcto. Y así sucesivamente vamos haciendo. Le damos acá para el valor 6 y supongamos que la proporción de defectuoso es 7, entonces tenemos una media de 7 para encontrar la probabilidad en el punto 6. Entonces hacemos con la media de 7, 6 menos 5. Una media de 7
6 menos 5, o sea que x sea igual a 6, tenemos ahí, es 0,4497 menos la probabilidad de que x sea igual a 5, 0,3007. Entonces la probabilidad es 0,149. Es esta que tenemos acá. Y la probabilidad de que x sub 2 sea menor o igual a 0, que acá ya al tener los 6 defectuosos en la primera muestra, en la segunda muestra no debo tener ninguno. Entonces la probabilidad de que x sub 2 sea menor o igual a 0, trabajamos con una media de 3,5. La media de 3,5 tenemos acá, y la probabilidad de que x sea menor o igual a 0 es 0,302, que es el valor que tenemos acá. Entonces, para encontrar el P sub 2 de P, o sea la probabilidad de aprobar en la segunda muestra, tenemos que hacer estos productos y sumarle a la celda del lado. Entonces, la sumatoria de todo esto me da el resultado que tenemos acá. Entonces, la probabilidad de aprobar en el muestreo doble a un lote con una proporción de defectuoso del 2% es 0,113. Y así tenemos los distintos valores que ustedes van a ir verificando. La probabilidad de aprobar un lote en el muestreo doble con una proporción defectuosa del 7% es 0,05. Entonces esto que tenemos acá ya es la probabilidad de aprobar, en la segunda muestra. El P sub 2 de P es esto que tenemos acá. La probabilidad de aprobar el lote en la segunda muestra. Entonces, ya tenemos la probabilidad de aprobar el lote en la primera muestra. Esta es la probabilidad de aprobar el lote en la segunda muestra. Y ya estamos en condiciones de calcular lo que me pide el punto B, que es la probabilidad de aprobar el lote en el muestreo doble. Que dijimos acá, les pongo como ayuda a memoria, que es el P sub 1 de P más el P sub 2 de P. Entonces la sumatoria de estos dos, 0,8571 y 0,113 para una proporción defectuosa de 2, es 0,9701. Y así sucesivamente tenemos la probabilidad de aceptar en el muestreo doble de acuerdo a las distintas proporciones defectuosas que tengan los lotes. ¿Sí? Y acá tenemos la probabilidad de pasar a la segunda muestra, el P' de P, que dijimos la probabilidad de pasar a la segunda muestra, que está dado por la probabilidad de que el x sub 1 sea mayor a 3 y menor o igual a 6. Entonces dijimos que eso está dado por este intervalo, que es P de 6 menos P de 3, y acá trabajamos con el mu sub 1, o sea con la muestra 1, con la media de la muestra 1. Entonces lo que tenemos que hacer acá solamente es ir a la tabla de distribución normal, a la tabla de distribución Poisson que estamos trabajando, y tomar estas probabilidades, la diferencia entre la probabilidad de que x sea igual a 6 menos la probabilidad de que x sea igual a 3. Veamos para una proporción defectuosa de 3. Dijimos que para la proporción defectuosa de 3, la media es 3. Entonces vamos a la tabla de distribución Poisson con una media de 3, supongamos esta, y debemos calcular la probabilidad 6 menos la probabilidad de que x sea igual a 3. Entonces 6 menos 3 con una media de 3. Entonces vamos a una media de 3. La probabilidad de que x sea igual a 6 es igual a 0,9665 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3, que es 0,7472. Entonces vamos a la tabla y vemos si está bien. Dijimos que la probabilidad de pasar a la segunda muestra con una proporción defectuosa de 3 es igual, acá, 3193, 0,3193, estaba acá. Entonces la probabilidad de pasar a la segunda muestra con una proporción defectuosa de 3 es 0,3193. Veamos con una proporción defectuosa de 5, por las dudas, para que no queden dudas.
Con una proporción defectuosa de 5, la media es 5. Entonces yo debo ir a la tabla de distribución Poisson y hacer la probabilidad de que x sea igual a 6 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Dijimos con una media de 5. O sea, con la media de 5 buscamos la probabilidad de que x sea igual a 6 menos la probabilidad de que x sea igual a 3. Entonces acá tenemos es 0,7622 menos la probabilidad de que x sea igual a 3, 0,2650. Entonces me tiene que dar una probabilidad de 0,4972, que es esta que tenemos acá. La probabilidad de pasar a la segunda muestra tal que la proporción de defectuosos sea igual al 5%. A esto lo calculamos para cumplir con el punto C que me pide una inspección muestral promedio. Inspección muestral promedio, como está acá, decimos que es el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 por la probabilidad de pasar a la segunda muestra. Entonces, tenemos, esto es 100, el n sub 2 es 50 y el p' de p lo tenemos acá, o sea, la probabilidad de pasar a la segunda muestra. Entonces, la inspección muestral promedio para distintas proporciones lo tenemos acá. Entonces, gráficamente, ya al tener todas las posibilidades, todas las probabilidades, lo podemos graficar de esta forma. Entonces, bajo esta primer curva es la probabilidad de aceptar la primera muestra, o sea, todo lo que está por debajo, la probabilidad de aceptar en la primera muestra, de acuerdo a las distintas proporciones defectuosas. Lo que está por debajo de la segunda curva, de la tercera curva en realidad, que es la que está en el medio, esto es el P de P. Dijimos que el P de P era la probabilidad de aceptar en la primera muestra más la probabilidad de aceptar en la segunda muestra, que está representado entre estas dos líneas. Entonces, esto que está acá, que está con el número 3, es la probabilidad de aceptar en el muestreo doble. Todo lo que está acá por debajo de esta curva, está identificada con el número 3, es la probabilidad de aceptar en el muestreo doble. Luego, acá tenemos lo que está por encima, o sea, el complemento de aprobar en el muestreo doble, es la probabilidad de rechazar en el muestreo doble. Es lo que tenemos por encima de la curva que está en el medio. A esto ya lo habíamos visto anteriormente, que es la probabilidad de aceptar en la primer muestra, y lo que está por encima de la curva 3, de la curva 2, digamos, que está identificada acá con 2, pero es la que está por arriba, es la probabilidad de rechazar en la primera muestra. O sea, la probabilidad de que en la primera muestra encuentre más de 6 defectuosos. Luego tenemos acá la probabilidad de pasar a la segunda muestra, está identificado acá gráficamente entre la línea 2 y la línea 1. Entonces esta es la probabilidad de pasar a la segunda muestra. Si ustedes después, si quieren en una hoja cuadriculada, realizan esto, con las proporciones defectuosas esta, o ustedes pueden darle la que ustedes quieran y van calculando los valores y hacen todo como corresponde acá, les tienen que dar de esta forma aproximada, ¿no? Esto es una representación gráfica. Entonces acá tenemos todas las posibilidades que tenemos, la posibilidad de aprobar en la primera muestra, la probabilidad de rechazar en la primera muestra, la probabilidad de pasar a la segunda muestra, la probabilidad de aprobar en la segunda muestra, la probabilidad de aprobar en el muestreo doble, la probabilidad de rechazar en el muestreo doble. Y acá me faltaba esto, que es la probabilidad de rechazar en la segunda muestra, que es esto que está representado acá. Entonces, veamos, después nos pide el ejercicio. Hay la inspección muestral promedio, que es lo que hicimos acá en el gráfico. Está la inspección muestral promedio por las distintas proporciones, distintas calidades de entrada. Y acá el punto D nos dice, si el AQL es el 2% y el LTPD el 10%, encontrar alfa y beta. Bueno, el AQL y el LTPD lo tenemos acá.
el AQL, bueno, acá está por un error con A, pero en realidad este es el punto D. Si el AQL es el 2%, la proporción, la probabilidad de aprobar un lote con el 2% es 0,9701. Entonces, ¿esto de dónde lo sacamos? De la tabla que habíamos construido acá. Si el AQL es el 2%, dijimos, o sea, el nivel aceptable de calidad, recuerden que el AQL es el nivel aceptable de calidad, es el 2%, la probabilidad de aprobar un lote con un 2% de defectuoso es 0,9701. Pero acá el ejercicio me pedía que calcule el alfa, y el alfa está dado por la probabilidad de rechazar, ¿sí? Entonces la probabilidad de rechazar un lote es 1 menos la probabilidad de aceptar. Entonces en este caso 0,9701, para calcular el alfa hacemos 1 menos 0,9701, que esta es la probabilidad de aceptar en el muestreo doble. Siempre trabajamos ya ahora con el muestreo doble. Esta es la probabilidad de aceptar un lote con un 2%. Entonces la probabilidad de rechazar es el complemento, que sería, si la probabilidad, supongamos que la proporción de defectuoso es el 2%, la probabilidad de aceptar en el muestreo doble está dado por esta curva. Y el alfa del 2%, o sea del AQL, está dado acá, entre estos dos. O sea, este sería la probabilidad de rechazar este alfa, lo trasladaremos para acá. El valor de ese alfa es 1 menos 0,9701, o sea 0,03. En este caso lo identificamos, como veníamos viendo anteriormente, como error tipo 1, la probabilidad de rechazar un lote bueno, riesgo del productor o del auditado. Y el LTPD, el 10%, el error tipo 2, que es la probabilidad de aceptar un lote con un nivel inaceptable de calidad. O sea, el ejercicio me dice, si el LTPD, o sea, el nivel inaceptable de calidad, es del 10%, ¿cuánto vale beta, o sea, el error tipo 2? Entonces a eso lo buscamos en el mismo cuadro que estábamos viendo recién, y si la proporción de defectuoso es del 10%, 0,10, la probabilidad de aceptar un lote con una proporción de defectuoso del 10% es 0,0143, que es lo que tenemos acá. Ese directamente sale del gráfico o de la tabla que construimos. Esta es la probabilidad de aceptar un lote con un 10% de defectuoso. O sea, esta proporción de defectuoso es inaceptable, es el LTPD. Entonces, la probabilidad de aceptar un lote con nivel inaceptable de calidad, o sea, el riesgo del consumidor o el auditor, es 0,0143. Y el punto D me pide, punto E me pide, si P es igual al 5%, calcular el AQL, o sea, el límite de la calidad media de salida, y la inspección total promedio. Si el AQL es igual al 2%, no puedo calcular la inspección total promedio, porque la inspección total promedio me pide el tamaño del lote, o sea, el tamaño del lote, que acá no me lo da. O sea, en el ejercicio me dice una gran cantidad de herramientas para proveer, qué sé yo, pero no me dice la cantidad de elementos que tiene el lote, ¿sí? Dice una gran cantidad de herramientas. Si tuviese el tamaño del lote, sí lo puedo calcular, porque reemplazo acá el tamaño del lote menos la inspección muestral promedio, que es la que calculamos acá, la inspección muestral promedio, por los distintos proporciones de defectuosos. Entonces, acá yo les pongo que como no tenemos información de n del tamaño del lote, por lo tanto no lo podemos calcular. Ustedes, si quieren, para practicar, le dan un tamaño de lote cualquiera y entonces le va a dar la inspección total promedio, que me da la cantidad de elementos inspeccionados al final del muestreo doble. Entonces ese sería el ejercicio 3.22.